Bueno, y ahora sí, tal cual lo habíamos adelantado, vamos a hablar de una enfermedad que no es muy conocida, pero que afecta a un porcentaje importante de la población. Hablamos de una enfermedad autoinmune, es el lupus, y justamente hemos invitado al doctor Juan José Scali, que es especialista en el tema, es reumatólogo, y nos va a hablar de qué se trata, pero fundamentalmente ubicar la información en cómo diagnosticarla, porque entendemos que un diagnóstico precoz puede cambiar considerablemente la calidad de vida de una persona que lamentablemente, si sigue dando vueltas con síntomas que pueden ser comunes a otras, se ve realmente muy pero muy afectada. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy bien, Dolores. Bueno, ¿qué es el lupus? Es una enfermedad, como comenzaste a decir, autoinmune. ¿Esto qué significa? Que es aquella enfermedad que está relacionada, así como la artritis reumatoidea, ¿no? En alguna medida. Son enfermedades en las que hay un desorden de la tensión inmunológica del paciente y hace que el organismo propio reaccione contra sus propios tejidos. Ese es el, digamos, o sea, un esquema que general. sí, es como estar durmiendo con el enemigo, por entenderlo. O sea, porque uno, su propio cuerpo ataca a otras partes del cuerpo, en este caso los tejidos. Claro, Cuando hablamos de tejidos, ¿qué son los tejidos? Los tejidos, hablamos de órganos en general en el organismo, o sea que es una enfermedad que teóricamente puede atacar cualquier órgano de la economía. Puede ser el hígado, puede ser el pulmón, el riñón, y de hecho esos son bastante afectados en esta enfermedad. No todas las enfermedades van a ser tan graves, es decir, la mayoría, por suerte, son moderadas a leves y algunas pasan a ser más graves. O sea que hay distintas categorías. Hay distintas categorías de la enfermedad. No se puede decir que sea exactamente igual o que exista un patrón exactamente igual para cada enfermedad, ¿no? ¿Cómo es la incidencia en cuanto a la edad de la población y si afecta más a mujeres que a varones? Es muy importante esto porque casi todas las autoinmunes afectan más a las mujeres, porque hay un rol para el estrógeno que parece que favorece todo lo que sea autoinmune. En cambio, el andrógeno, que es la hormona masculina, tiene tendencia a ser como más protector porque no genera este tipo de reacciones. Y es muy bueno lo de la edad también porque en realidad todo el espectro etario puede estar afectado, pero cambia así la incidencia. En la época, digamos, donde la mujer está activa sexualmente y que tiene sus hormonas bien, esa proporción es de 9 a 1 con respecto al hombre. Si uno lo toma en la edad prepuberal, esto puede ser 2.3 a 1, una cosa por el estilo, y cuando ya supera la edad de los 60 años vuelve a ser como en la edad prepuberal. O sea que es realmente una enfermedad de la época activa de la mujer donde está el estrógeno. O sea que actividad. Es aproximadamente entre los 15 y los 45 digamos años, así, ese es el grupo etario. Exacto. A ver, esta enfermedad, ya vamos a hablar de los síntomas porque sabemos que esto es muy, pero muy importante. ¿Está relacionada con otras patologías de base? O sea, si yo estoy en casa y tengo alguna otra enfermedad crónica que también es autoinmune, ¿puede esto derivar o aumentarme el riesgo a tener lupus? Es muy buena la pregunta, si bien no hay una respuesta total porque esto es teóricamente algo que potencialmente puede ocurrir. Pero no, en general las dos superposiciones es muy raro, a pesar de que hay una variedad que se llama enfermedad mixta o síndrome de superposición. Pueden haber síntomas de lupus, de artritis, de esclerodermia, de polimiositis. Esto existe, pero es una variedad de enfermedad. El lupus en sí es el lupus y puede estar compartiendo algunas cosas con las otras enfermedades. Bueno, y acá vamos a poner especial atención porque entendemos cuando hablamos de los síntomas que son síntomas que pueden ser comunes a otras enfermedades. Entonces, el paciente da vueltas con un cuadro ciertamente indefinido y lamentablemente no llega al diagnóstico que corresponde. ¿Cuáles son estos síntomas? ¿A qué tenemos que prestarle atención? Es muy interesante la pregunta porque hace poco estábamos con el infectólogo aquí y en realidad puede comenzar hasta como un tipo síndrome gripal. Claro, la gente no lo entiende y es un lupus. Pero en realidad hay síntomas que son muy característicos, ¿no? Como por ejemplo el dolor articular, el malestar general, el cansancio, son síntomas muy inespecíficos que puede tenerlo cualquier otra enfermedad. Y la piel, Cuando hablamos de dolor articular, para que se entienda, dolor articular significa mover las manos, mover los dedos, mover las rodillas o las piernas y que eso duela. Exacto. ¿Tiene que doler todo el conjunto del cuerpo o puede doler alguna parte del cuerpo específicamente? Muy interesante lo que decís porque realmente en estos casos es más general.
Y los dolores son articulares, pero no se ve inflamación como se ve en una artritis reumatoidea. Son los dolores los característicos. Pero en algunos casos pueden tenerlo también, porque no es tan común. Y de hecho, la especialidad que se llama reumatología, reuma significa el dolor reumático, que es común a todas las demás. Entonces, esto hay que tenerlo en consideración. Cualquier persona que vea que duelen articulaciones, puede ser muchas, pueden ser algunas, un grupo solamente. Esto puede ocurrir en el lupus. No hay un patrón definido para nada. No hay ni un paciente que sea igual a otro. Pero a esto hay que sumarle una fatiga general. Sí, el malestar general, fiebre. Fiebre no específica. Así, claro, que no le encuentran la causa y eso es muy común encontrarlo. No tiene que ser tampoco muy alta, puede ser una febrícula, o sea, de 38 grados, puede llegar a más. Pero ¿Que se mantiene en el tiempo? En el tiempo, y entonces a veces eso hace dudar y no se encuentra un foco de infección o algo por el estilo. Hay que pensar siempre en alguna autoinmune entre esas. Bueno, hablabas recién de la piel. ¿Qué pasa con la piel? Y la piel es lo que le da, digamos, algo característico y que hace conducir a los pacientes a veces al dermatólogo, porque pueden aparecer lesiones. Hay una muy típica que es el rash en alas de mariposa que ocurre en esta zona de la cara, que justamente es lo que le da el nombre lupus. Porque que puede confundirse con una rosácea. Una rosácea. Sí, o cualquier otra enfermedad, pero tiene características que el médico sabe distinguir por no afectar ciertas regiones de la cara y sabe que eso se está tratando de un rash malar, ¿no? O sea, que el dermatólogo puede a su vez derivarnos al reumatólogo por darse cuenta de esta característica en la piel. Esto es específico y normalmente los dermatólogos lo saben. Sí, eso sí. Yo creo que se da cuenta muy fácilmente. Perfecto. ¿En general se tienen todos estos síntomas o puede aparecer uno y no los otros? Es muy buena también la pregunta porque puede ser que aparezca en gran orquesta todo o puede ser que sea como aditivo el patrón. Entonces puede comenzar un síntoma y después ir sumando los demás y de hecho muchas veces lo hace así. Incluso las palmas de las manos a veces están enrojecidas con manchas muy específicas que remedan a veces una palma hepática o en el mismo embarazo a veces aparece alguna mancha así rojiza, ¿no es cierto? Y eso es muy característico de esta enfermedad, igual que el Raynaud, que es muy de la esclerodermia, pero en esta enfermedad pueden aparecer los dedos blancos, se ponen blancos o azules y son característicos de la enfermedad. Ese es el fenómeno vascular que ocurre en los dedos. Bueno, ya vamos a hablar del tratamiento. Esto es una enfermedad, entiendo, crónica, que por ahora no tiene cura, pero que sí tiene un tratamiento que puede mejorar la calidad de vida del paciente. Pero quisimos compartir con alguien que fue diagnosticado de lupus cómo fue toda esta experiencia que seguramente en un primer momento debe ser de gran impacto. En el embarazo, bueno, fui a hacer mi primer consulta, ahí me descubren que padezco lupus. Me dijeron que era una enfermedad crónica que le iba a padecer toda la vida. Por lo tanto, a partir de allí dije, bueno, te tenés que acostumbrar a ella y la tenés que asumir como tal. Fui a todos lados, y me decían que recurriera a un médico, a otro, me investigaban y bueno, acudí a todo. Cuando me pude reintegrar a mi trabajo, soy docente, me encanta lo que hice, ya estoy jubilada como docente. La directora que en ese momento tenía me dio un grado muy chiquito con 14 alumnos al lado de dirección donde ella me acompañaba y si yo me sentía mal acudía a mí. Y ahí empecé a trabajar y seguí trabajando hasta que llegó un momento en que el lupus quedó latente. Tuve también mucha suerte con mi familia, toda mi familia me acompañó. ¿No? O sea, estuve muy contenida, no solamente de lo laboral, el amor familiar. Es muy importante todo el entorno que uno tiene con esta enfermedad. Yo sé que estoy enferma, pero ante los demás quiero ser sana, ¿no? Por lo tanto, trato de vencer esto. Los lupus son todos diferentes, ¿no? Es único para cada persona tiene su lupus, ¿no? Entonces, mi diagnóstico no le sirve a otra persona. Sí, lo que puede servirle a otra persona es esta postura, ¿no? De que tenemos que salir adelante. A mí me dieron una medicación que me hizo muy mal a la vista. A otras personas no les hace nada, pero a mí sí. Y me causó una maculopatía. Yo no tengo centro de visión. Entonces estaba estudiando en ese momento mi carrera de trabajo social. Y en ese momento tuve un profesor que me dijo que me veía triste y me veía llorar porque le dije no voy a poder seguir la carrera porque no veo, no puedo leer.
Y él me dijo, no, hay otras cosas para poder seguir la carrera, cómprate un grabador, vení, escuchá. Y bueno, seguí la carrera. Entonces rehabilité para ir acomodando lo que veía y bueno, y leí, me recibí, seguí trabajando. Entonces esto es, ¿no? Es decir, estoy enferma, pero bueno, vamos a hacer algo y no quedarme, siempre hacer. Y esto obviamente está bien canalizado, como decía recién, es un ejemplo de vida maravilloso, de una familia que la contuvo, que la acompañó, que la siguió. Entendemos que es una enfermedad que tiene sus momentos agudos y después otros momentos de remisión. ¿Esto se da así para todo el mundo? Sí, en general se habla de brotes, ¿no? De brotes. Los brotes, claro. En esta enfermedad es característico, pero esta persona realmente fue muy explicativa para los demás, porque muchas veces en el embarazo se descubre esto, claro, porque hay una reactivación en ese momento y puede provocar, digamos, trastornos severos hasta llegar a poder tener ese bebé. Es verdad que de acuerdo a los fármacos, a unos los puede tomar bien y a otros mal, y esto es importante diferenciarlo. La señora hablaba de una maculopatía, evidentemente eso debe haber sido la hidroxicloroquina, que es una medicación de base que se da y que en algunas personas puede generar ese problema. En otras les hace muy bien y de hecho en los casos leves se trata muy bien con eso solo y andan bastante bien. Bueno. Hay otras drogas de acuerdo a la gravedad y a la circunstancia. Obvio. Lo que hay que medir en esta enfermedad es el grado de afectación, si es un brote agudo, si está en cronicidad. Todo esto lo maneja muy bien el reumatólogo. Bueno, tenemos que hacer la pausa, pero después vamos a volver con el doctor para hablar del tratamiento puntualmente y a intentar responder todas las dudas que vayan surgiendo a partir de este tema. Hablamos de lupus. Hacemos pausa, ya venimos.